Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Retomamos porque estamos a la espera del inicio de la Comisión de Educación y Cultura, que como siempre, cada miércoles a las 10 de la mañana la esperamos acá en el Senado. Una comisión, una sesión que va a ser bastante especial porque recordemos que la semana pasada se acordó precisamente en esta instancia que se citaran a representantes de la educación de diversas casas de estudio, también de educación secundaria, para conversar sobre los temas de acoso sexual que han sido denunciados el último tiempo y también de acoso laboral. Temáticas que mantienen movilizados a diversos centros educacionales a nivel nacional. Recordemos que durante esta semana, de hecho y la semana anterior, se produjeron algunas tomas. De hecho, hay algunas universidades que aún se mantienen en toma por este mismo caso, pero la mayoría movilizados por este tema. ¿Qué es lo que piden las diversas casas de estudio? Y que también va a ser un tema que se va a tratar durante esta jornada, que se actualicen y en muchos casos que se creen protocolos para poder saber cómo actuar en el caso de que ocurran hechos de acoso sexual y también acoso laboral. Ya han habido denuncias al respecto que se van a comenzar a conocer durante los próximos días y que también se han materializado a través de denuncias internas en las mismas casas de estudio. En esta comisión entonces nosotros estamos a la espera de que comiencen a llegar ya los invitados, una sesión que se va a realizar por la gran cantidad de público que se espera en la sala de sesiones. Estamos a la espera de que comiencen a llegar los parlamentarios y también parte de los invitados. Eso se va a desarrollar en la primera parte, porque para la segunda parte se espera que se continúe con la discusión de este proyecto que fomenta las artes escénicas. Recordemos que es un proyecto que se encuentra en segundo trámite constitucional, que ya fue aprobado en particular y en general en la Cámara de Diputados. Es un proyecto que ingresó durante el año 2017, en el mes de agosto, y que ya está bastante avanzado en su tramitación. Durante las sesiones anteriores se ha tenido a la ministra de Cultura y durante esta jornada se espera que estén representantes de Teatro a Mil y también del Circo Chileno para conversar respecto a este proyecto, un proyecto que si usted quiere conocer más puede revisar el boletín en nuestra página de senado.cl, el boletín 11408-24. ¿De qué se trata este proyecto? Para que usted vaya conociendo un poco más acerca de lo que se quiere hacer en el área de las artes escénicas. Es un proyecto que lo que hace es crear el Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Además, se espera que se cree un nuevo premio, el Premio Presidente de la República, y además que se destine un nuevo fondo, el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, esto para apoyar a todas las personas que se desarrollan en esta área y también para ayudar en la parte económica, financiar proyectos. Esa es la misión que tiene este fondo. Así que nosotros estamos a la espera de que inicie la Comisión de Educación. Ahora los dejamos en nuestra transmisión a la espera entonces de que inicie esta sesión.
Tenemos quórum. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Queremos agradecer a todos nuestros invitados, invitadas, que asisten a la sesión de la Comisión de Educación del Senado destinada a iniciar un debate de políticas públicas y que tiene como propósito permanente la construcción de una sociedad más igualitaria. Y en este camino, claramente, el acoso sexual y diversas situaciones de abuso que se dan al interior de nuestras casas de estudio son un claro impedimento para este logro. Quiero además agradecer la presencia del presidente del Senado, Carlos Montes, que en el día de hoy está con nosotros y que también releva en que este tema es de la máxima preocupación del Senado en su conjunto. Quiero agradecer la presencia del ministro de Educación, del subsecretario, de su equipo que lo acompaña, del Consorcio de Universidades del Estado, representados por el rector Enio Vivaldi, del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile, representado por el rector Aldo Valle, de la Agrupación de Universidades Regionales, representada por el rector Patricio Sangüesa. Se va a unir prontamente el G9, el rector Darcy Fuensalida. Quiero además saludar a la red de investigadoras de las universidades que en el día de hoy también nos acompañan. Muchas gracias por el trabajo que han hecho durante tanto tiempo y que ha sido una contribución importante. Quiero agradecer también a la coordinadora de Equidad de Género del Consorcio de Rectores de Universidades Chilenas, que está con nosotros, a la encargada en políticas de género, de equidad de género de la Universidad de Chile, a los parlamentarios que en el día de hoy están con nosotros. Rector, bienvenido. Y, por cierto, también agradecer el apoyo de la Biblioteca del Congreso, que no solo nos ha nutrido de información y de legislación comparada, sino que también apoyando esta iniciativa. Quiero saludar a la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, Cristina Girardi, que también se ha sumado, de los funcionarios y funcionarias del Congreso, porque lo que nosotros creemos en que esta movilización, no solo la que se vive hoy en distintas casas de estudios, tiene que sacudir las conciencias de las propias instituciones educativas, sino que tiene que permear la construcción de toda nuestra sociedad y, por lo tanto, para el propio Congreso es muy importante este inicio del debate que hoy comenzamos desde la Comisión de Educación del Senado. Quiero ofrecerle la palabra al presidente del Senado, senador Carlos Montes. Gracias, presidenta. Muy breve. El Senado pidió actualizar a la Comisión de Ética, pidió actualizar todas las normas que tenía respecto a temas de acoso sexual y acoso laboral. Está acá el presidente de la Comisión de Ética, el senador García. Nosotros estamos preocupados porque hay un fenómeno nuevo que está apareciendo en la sociedad, ha existido por años, por siglos, pero está apareciendo en la sociedad. Y creemos que es muy importante entenderlo mejor, comprenderlo mejor y tomar todas las medidas y tener la mayor conciencia posible de todos. Invitamos a esta sesión a todas las funcionarias y los funcionarios del Senado que estuvieron dispuestos e interesados en venir. Están autorizados todos para venir, pueden llegar en el momento, porque creemos que este es un tema que no solo se discute entre parlamentarios, no solo se discute en ciertas instancias, sino que es importante que la institución entera vaya adquiriendo una conciencia y vaya tomando las medidas para asegurar que se respeta de otra manera la dignidad de la mujer. Yo en ese sentido le agradezco a la Comisión de Educación la posibilidad de hacer este encuentro, este evento, esta sesión, al ministro, al rector de la Universidad de Chile, que quiero felicitarlo, que recién fue reelecto y está claro que le cambió la cara, y al resto de los rectores que están acá. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, presidente. Tal como usted lo señala, lo que hoy se vive en la esfera educacional sobrepasa la necesidad de abordar esta necesidad y claramente lo que se pretende es también poder conminar a la sociedad en su conjunto a revisar este modelo patriarcal que ha existido durante tanto tiempo, y la educación es un instrumento y un vehículo muy importante para generar esta transformación. Si bien es cierto, la política en nuestro país, la política legislativa, en distintos cuerpos legales ha tipificado las conductas de acoso en el Código Laboral, en el Estatuto Administrativo, pero, sin embargo, en la esfera educacional hay una falta de regulación, lo cual no significa
bajo ningún punto de vista que estén permitidas este tipo de prácticas. Y por eso que hemos querido escuchar la voz de las universidades. A esta sesión también fueron invitadas las distintas confederaciones estudiantiles, pero entendemos que otras materias hoy día han requerido la atención de ellos y no podrán formar parte de esta sesión. Sin embargo, quiero reiterar que esto es el inicio de un debate que vamos a seguir profundizando, porque lo que anhelamos, sin duda, es que en nuestro país las reglas del juego sean distintas y que la dignidad y la valoración humana sea parte de una conducta cotidiana en cada una de nuestras organizaciones. Quiero ofrecer la palabra para iniciar esta sesión al rector de la Universidad de Chile, don Enio Vivaldi. Muchas gracias. Saludo a los señores senadores, diputadas, al ministro y a su equipo, y a los rectores aquí presentes, a todo el público, y me permito, muchas gracias, hacer esta presentación. ¿Lo hago con esto? Muchas gracias. Okay. Bien. Okay. Bien, vamos a algunos puntos de contexto, ¿ya? A ver, los grandes cambios culturales se transforman en situaciones que casi por definición son aquellas que la sociedad ha invisibilizado por mucho tiempo. En otras palabras, en algún momento deja de considerarse normal lo que eran formas absolutamente habituales de conducta. Y el tomar conciencia de que hay una situación de injusticia que debe ser corregida y superada es el paso primero y sin duda necesario para que exista tal cambio cultural. Ahora, después que el cambio cultural ocurre, cuando miramos retrospectivamente, uno se pregunta, bueno, ¿cómo era posible esto? A mí, lo confieso, me resulta totalmente increíble que la primera vez que mi madre tuvo derecho a votar por el presidente de la República de su país, yo ya tenía 2 años de edad. O sea, que una cosa de ese tipo corresponda cuando yo ya con mi ciclo vital, a mí me parece insólito. Cuando uno mira para atrás, por ejemplo, y ve la esclavitud, uno dice, pero ¿cómo alguna vez esto pudo existir? Eso lo vemos con la mirada de hoy día. En ese momento era totalmente normal que las mujeres no votaran para presidente y si lo hicieran para alcalde, y era totalmente normal que hubiera esclavitud. Otro ejemplo muy notable es la distinción entre hijos nacidos dentro y fuera de un matrimonio. Hoy día a nadie se le ocurriría que eso pudiera ser algo relevante respecto a una persona, y no hace tanto tiempo era considerado una cosa que merecía una distinción o una discriminación. Son infinitos los ejemplos que podemos dar de aquello que la sociedad por mucho tiempo consideró normal, que no le llamó la atención a nadie, que nadie hubiera reclamado por una situación, y que hoy día, al revés, nos parece insólito que alguna vez precisamente eso fuera tolerado. La Universidad de Chile, en el siglo XXI, sigue siendo una tradición de mujeres que pertenecieron a esta institución y que fueron pioneras en la lucha por los derechos de la mujer y promovieron cambios estructurales para su inserción en la sociedad. Quizá un primer hito, ya el decreto Amunátegui en 1877, solo por nombrar algunas de las más destacadas que participaron en movimientos, por ejemplo, el derecho a voto por la mujer, la igualdad de derechos para la mujer. Cito a Amanda Labarca, a Eloísa Díaz, que fue la primera médica que se recibió, Elena Cafarena y Julieta Kirkwood. La siguiente. La tradición de promover y acompañar los cambios culturales, la universidad ha sido pionera en crear centros para estudios de género. Voy a nombrar algunas cosas que la universidad ha hecho como un ejemplo paradigmático de nuestras universidades. Entre ellos se creó, en la década del 90, se crearon por lo menos 2 centros relevantes para el estudio académico del tema, el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género y el Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina. La universidad además fue pionera en implementar programas de posgrado en estudios de género, en feminizar los títulos profesionales desde el año 2008. Por ejemplo, en la carrera de medicina ya los títulos son médico o médica, según el género de la persona. Crear una oficina de género, eso se hizo en el 2013, y establecer una tradición de liderazgo femenino en la universidad. Destaco que entre 2011 y 2016 hubo 4 presidentas
en la FESH, que fueron Camila Vallejo, Melissa Sepúlveda, Valentina Saavedra, Camila Rojas, dos de ellas hoy día parte de este Congreso. Crear un programa de ingreso prioritario de equidad de género en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas fue otra medida remedial en una facultad que tenía este problema. Crear una política de corresponsabilidad social en el cuidado de los hijos, en el pre y postnatal de estudiantes de pre y posgrado. Se crearon recientemente 4 jardines públicos muy importantes en los campos universitarios. Eso es fundamental. Si uno quiere dar igualdad de derechos, uno tiene que partir por asumir colectivamente algún grado de responsabilidad y no dejarle a la mujer sola los deberes, digamos, de la cría de hijos. Crear una norma que reconoce el nombre social de las personas trans. Esto recién aparece hoy día en la prensa destacado, digamos, pero nosotros como universidad, fue ya hoy día hablado por la Contraloría, estamos dando ese paso, y crear una dirección de igualdad de género ahora adscrito a Rectoría, que también fue algo que se hizo este año. La siguiente, por favor. Esto es para dar una idea de los estudios que debemos hacer. Aquí hay un ejemplo de cuál es la fracción de mujeres, la proporción de mujeres que hay en distintos niveles de la jerarquía de profesores. Y distinguimos entre la carrera ordinaria y la carrera docente, y podemos ver, por ejemplo, que en la carrera ordinaria ya el 38% de las personas son mujeres cuando hablamos de los profesores asistentes. En los profesores asociados eso baja a 36%, pero profesores titulares solo un 16% son mujeres. O sea, claramente hay una diferencia drástica entre la proporción que ingresa y la proporción que termina en el rango de profesor titular. En la carrera docente parte una fracción muy alta, 65% de la carrera docente son mujeres, baja 40% las que suben entre las asociadas, profesoras asociadas, que son las 3 jerarquías de la carrera académica, y la categoría superior es, de nuevo, apenas un 20%. ¿Ya? En otras palabras, las mujeres suben de jerarquía académica en menor proporción que los hombres. La siguiente, por favor. La fracción de profesores titulares mujeres en Chile la Universidad de Chile, disculpen, es un magrísimo 15%, en Estados Unidos es alrededor de un tercio y en el Reino Unido es una mitad. De nuevo, otra forma de evidenciar que las mujeres tienen menos acceso a los niveles más altos de la jerarquía académica. El estudio de brechas salariales de género, esto ha sido muy importante, hicimos recién un informe extenso, perdón. En el personal académico jornada completa, la brecha es de un 19%, en el personal de colaboración de un 15%. A nivel nacional esta brecha es mayor, entre 20 y 30%. Cuando decimos sin ajustar, nos referimos a que parte importante de esta diferencia se debe, ya además de que en determinados casos es realmente una diferencia sencillamente porque le pagan más a los hombres que a las mujeres, pero parte tiene que ser explicada por factores como jerarquía académica. A mayor jerarquía académica, mayor remuneración, y eso por supuesto ya lo vimos que no era equitativo. Por la facultad de origen, en general hay más varones en las facultades de ciencia, tecnología, etcétera, que suelen tener mejores remuneraciones, economía suelen tener mejores remuneraciones. Las mujeres, las facultades en las cuales hay más mujeres tienen peores remuneraciones, y cosas como por ejemplo participación en proyectos de investigación, que también son ingresos adicionales. La siguiente. La universidad, el 26% de las personas ha reconocido historias. Nosotros hemos hecho estudios dentro de la universidad que apuntan a ver, a cuantificar y a ver cara a cara, digamos, los temas que hoy día nos convocan acá. El 26% de las personas dice haber conocido alguna historia de acoso en espacios universitarios, ya en viajes de estudio o en fiestas estudiantiles. El 15% ha sufrido directamente, dice haber sufrido directamente en su trayectoria universitaria algún caso de este tipo. Y es mucho mayor en mujeres, ya esperablemente, que en hombres, 21 y 9%. Los casos más frecuentes son de alumnas acosadas por profesores y por estudiantes varones. Hay escasas denuncias debido a... O sea, la razón por la cual esto no llega a denuncia es por desconocimiento de los procedimientos, por una parte, por desconfianza en la institucionalidad y por temor por efectos que podría tener en su carrera y en su estudio, ya pensando en que podrían haber represalias. La siguiente. La universidad aborda la violencia contra las mujeres porque la realidad diaria para las mujeres de América Latina, estoy leyendo un informe una fracción del MSCI, en la calle, en la escuela, en el trabajo, afecta la realización de sus derechos, de su salud, de su potencial económico, de su participación en la política y de su contribución a la sociedad general. El derecho internacional, los derechos humanos reconoce como la Declaración Internacional de los Derechos Humanos la reconoce como una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Agregamos que el acoso sexual transgrede la libertad sexual,
que evidentemente es una libertad que tiene cualquier persona adulta de decidir cómo maneja su vida sexual. ¿Ya? Y cuando hablamos de situaciones como acoso, claramente esa libertad, que es una libertad fundamental de todo ser humano, se ve severamente transgredida. La siguiente. ¿Qué estamos haciendo para enfrentar la violencia de género? La siguiente. Una decisión política, por supuesto, de enfrentar el problema en primer lugar como universidad institucional. Hay un reconocimiento, un rol que le corresponde a las organizaciones estudiantiles, se genera una mesa de trabajo triestamental, hay un debate para visibilizar el problema, hay una política de prevención del acoso sexual, esto es muy importante para erradicar el acoso sexual y reducir la violencia de género en la Universidad de Chile. Cuando hablamos de política de prevención, esto es muy importante porque es distinto a los protocolos que se limitan sencillamente a decir cuando ocurre el caso vamos a tomar tales o cuales medidas. Hay toda una política para que esto no ocurra. La idea es erradicar esto. La siguiente. Los protocolos y reglamentos dentro del CUESH son varias universidades. Yo me he centrado, disculpen, en donde tenía más datos a mano, pero cosas muy parecidas se pueden decir de un conjunto de universidades que ha asumido esto. Destaco la de Arturo Prat en Iquique, la de La Serena, Valparaíso, la USACH, la UTEM, la de La Frontera y la de Los Lagos, entre las que tienen de esto. Hay que hacer una propuesta de igualdad salarial de género, en esto estamos, es una dirección de eso fue aprobado ya, una dirección de desarrollo del cuerpo académico, esto es fundamental. Pensamos que las instituciones, es un tema probablemente afín, pero no están directamente relacionados, pero creemos que es muy importante que las universidades no pueden desentenderse de la carrera de sus académicos, tienen que asumir responsabilidad y eso es lo que está detrás de eso, como también de sus estudiantes, por supuesto, y estamos trabajando en el sello de igualdad de género con el PNUD. La siguiente. En cuanto a los proyectos de ley, un punto muy importante, la siguiente, por favor. Hay un procedimiento, esto queremos explicarlo porque, bueno, probablemente lo sepan mucho, pero tiene que dejarse constancia en esta presentación. Hoy el procedimiento de investigación definido en la ley es el sumario administrativo. Y estamos muy conscientes que esta herramienta es totalmente insuficiente y totalmente inadecuada para abordar el tema del acoso sexual. En la Ley de Universidades Estatales nosotros propusimos y lo logramos, que se incorporara una indicación que mejora sustantivamente estos procedimientos y lo más importante, que equilibra los derechos de la víctima y los inculpados. En dos palabras, en el caso del sumario administrativo, la víctima se limita a hacer una acusación y posteriormente el sumariante, digamos, le asigna un castigo que puede apelar, etcétera, pero la víctima no puede decir, no tiene mecanismos para los cuales decir pienso que el castigo debe ser más grave o peor, etcétera. La siguiente, también por iniciativa nuestra se propusieron indicaciones al proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que actualmente está en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Nos parece que de aprobarse esa ley también ayudaría, digamos, pues el proyecto originalmente solo consideraba situaciones como acoso callejero y nosotros explícitamente la universidad le pedimos que se incluyera también el acoso sexual en contexto educativo, considerando las especificidades que este tipo de delito tiene. La siguiente. Ahora, es muy importante que la educación en su conjunto no sea sexista. Vuelvo a lo que decía en la primera diapositiva, de cómo estas cosas no se ven, ocurren cotidianamente, pero no nos llaman la atención, las asumimos como normal. Por ejemplo, la expectativa de padres y profesores que suelen reforzar inconscientemente, sin duda, ideas que asignan estereotipos culturales de género. Por ejemplo, los padres típicamente cuando destacan virtudes de los hijos se refieren a la belleza de la niñita y a la inteligencia de los niñitos. Las expectativas sobre rendimiento futuro difieren en función del género del estudiante. Los docentes suelen considerar que los hombres tendrían mejor desempeño en matemáticas, parten de esa presunción. Ese fue un estudio que hizo la profesora Alejandra Misala, que es ella misma ingeniera industrial, digamos, y que ha estado a cargo del Centro de Investigación en Educación. Ahora, los profesores a los alumnos varones, y eso está objetivado por un estudio de género con filmaciones, etcétera, una cosa objetiva, que demuestra que los profesores a los alumnos varones les preguntan más, los retroalimentan más frecuentemente y les hacen preguntas que requieren procesos cognitivos más complejos. La siguiente. Debe haber entonces contenidos además en positivo, o sea, esto es lo que dije recién, es procurar no hacer cosas que no deben hacerse, pero además tenemos que sí hacer cosas que ayudan. Notablemente, debe haber contenido en los programas educativos mismos que develen los prejuicios instalados y los cuales no sabemos siquiera darnos cuenta. Debemos impulsar una educación con mirada crítica que sea capaz de interpelar estos prejuicios instalados. Por ejemplo, preguntarse por qué casi todos los filósofos a lo largo de la historia han sido varones. Una buena pregunta, digamos, si uno tiene una mentalidad crítica. ¿Por qué habría de ser así? ¿Ya? La siguiente.
Un sistema de educación pública gravitante, y es lo que pensamos las universidades estatales, es una herramienta importantísima para incidir en el cambio cultural que estamos proponiendo. Para las universidades estatales constituye un deber el incidir en la proyección de este cambio y el hacer propuestas al conjunto de la sociedad, y eso es lo que el país espera y confía que hagan las universidades estatales, y nosotros estamos más que disponibles a esto. Termino diciendo que un país con políticas de igualdad de género en todos sus niveles y con una educación no sexista es un país más democrático, libre e igualitario. La violencia de género debe ser erradicada y válido para todo, pero especialmente en este caso, porque estamos hablando de un sector de la sociedad que es más de la mitad. La emancipación de un sector de la sociedad no solo hace más libres a los emancipados, en este caso las emancipadas, sino que nos hace más libres a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Para seguir avanzando en ese camino de más libertades, queremos ofrecerle también la palabra al rector Aldo Valle en representación del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Rector Valle tiene la palabra. Muchas gracias, senadora. Aquí está el... ¿no funciona? O sea, si tú dices siguiente y la persona te escucha, funciona. ¿Le puedo decir? Bien. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer esta sesión, esta decisión, esta iniciativa. Agradecerla porque, sin duda, es urgente, impostergable, visibilizar este conflicto, esta hegemonía que se expresa a propósito de las relaciones de género en nuestra sociedad, transversalmente, no solo en educación superior, no solo, creo yo, al interior de las universidades. Y visibilizar quiere decir aquí también hacer público algo que esa misma hegemonía y ese mismo paradigma ha sostenido como asunto privado, o peor aún, como asunto doméstico. Y lo cierto es que las sociedades democráticas, en la medida que avanzan en ese propósito de ser efectivamente sociedades democráticas, no pueden mantener invisibilizado, desde luego, estas legítimas demandas, denuncias que debemos, creo yo, todos acoger con empatía, generando y dando lugar a un clima de confianza para que efectivamente avancemos, no dilatemos, no nos escapemos por los intersticios finalmente del poder o de la política, porque de algún modo, y lo digo autocríticamente, hemos hecho en Chile más bien ese esfuerzo, la escapada y no asumir y enfrentar esta realidad. Quiero, desde luego, decir que se trata, desde luego, de una transformación social, de una transformación cultural, porque esto está presente en la microfísica de las relaciones sociales, de familia, educativas, y que forma parte de esa atmósfera que cuando es tan hegemónica no se hace presente en la conciencia de las personas, y por lo mismo es, creo yo, esta una oportunidad, una gran oportunidad para que tengamos una deliberación de envergadura sustantiva, urgente, pero me parece a mí no buscando que finalmente no ocurra nada. Lo que está en juego en esta deliberación es no menos que el concepto de persona humana, en su sentido filosófico y moral. Porque desde esta perspectiva, desde luego, todas y todos estamos dotados de una misma dignidad. Y en esa misma medida, entonces, todos somos y todas son acreedoras de una misma consideración y respeto. Eso no ocurre hoy en la sociedad chilena y creo que decirlo así es mucho mejor que buscar expresiones que se acomoden a las distintas sensibilidades que concurren.
¿Cómo hacemos que los discursos públicos finalmente se traduzcan de verdad en cambios? Ese es un desafío que tenemos todos, y lo digo así porque formo parte de una institución y de instituciones que tenemos ciertamente muchísimo que avanzar. A mí me parece muy importante advertir este contexto, porque cuando, insisto, lo que está en juego es el concepto de persona humana, se trata simplemente de reconocer progresivamente, ojalá de la manera más decidida, que cada persona, que cada mujer y que cada varón es un fin en sí mismo. Y que por lo mismo no hay derecho a que mayorías o a que hegemonías o a que paradigmas heterónomamente conviertan a las personas finalmente en objetos, en propósitos decididos fuera de la moralidad, de la intimidad, de la subjetividad de cada persona. Y por lo mismo, cuando asistimos dramáticamente, creo, a denuncias de acoso o de sexismo, en definitiva, lo que hacemos es atropellar esa dignidad de la persona humana. Y aquí tampoco, creo yo, debemos dejar de considerar, estamos ante unas relaciones de poder con producto o que expresan unas asimetrías. Obviamente, cada vez que hay asimetrías tan graves en las relaciones de poder, ello deriva o favorece en el abuso. No pasa solo a propósito de las relaciones de género, también pasa, por ejemplo, cuando los estados tienen excesivo poder, allí también se abusa y se da lugar al totalitarismo y al atropello de la persona. Pero también pasa en la economía, cuando en definitiva grupos poderosos adquieren el suficiente poder para tomar decisiones sin considerar de manera universal a todos los que serán finalmente afectados por esas decisiones. En ese contexto me parece a mí, celebro, agradezco, de verdad, felicito esta iniciativa. Y creo que aquí estamos frente a una oportunidad. Yo quisiera avanzar en mi presentación, no sé si lo puedo hacer de aquí, con una reflexión inicial que en buena medida he hecho, pero señalar en la siguiente, inmediatamente, que las universidades regionales, en el contexto del Consejo de Rectores, convocaron a una reflexión conjunta en el año 2016 entre las encargadas de género y académicas interesadas en las universidades que componen AUR. En el contexto del Consejo de Rectores, esta iniciativa se llevó a cabo a partir del año 2016. En 2017 esta actividad se hizo extensiva a la totalidad de las universidades del Consejo de Rectores. En 2017 se llevó a efecto un estudio exploratorio y descriptivo sobre brechas de género en las universidades regionales, que también se extendió al Consejo de Rectores. El diagnóstico es, a partir de la investigación que abordó, la siguiente, por favor. No, me adelanté entonces. Las relaciones de género y políticas institucionales de igualdad en las universidades que integran el Consejo de Rectores. Quiero agradecer aquí el trabajo realizado por la doctora Antonia Santos Pérez, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Arturo Prat. Agradecer porque ella nos presentó hace ya un buen tiempo el resultado de esta investigación, y lo que tenemos también que reconocer a partir de eso es que hay unas brechas que son para nosotros, desde luego, una interpelación. Y se trata de una investigación cualitativa y cuantitativa destinada a conocer la participación de mujeres y hombres en las universidades que integran el Consejo de Rectores, así como las políticas de igualdad de género implementadas. La siguiente, por favor,
Las principales conclusiones están ahí. Me parece a mí que responden a lo que ya se ha señalado, incluso por el propio rector Vivaldi. Muestra significativas brechas de género al interior de las universidades. En el estamento académico es mayor la presencia y participación de mujeres, sin embargo, las mujeres, siendo más del 50% de esos universos, en promedio, las autoridades académicas mujeres son algo así como menos del 30%. O sea, es evidente que aquí hay una brecha de género que nosotros debemos, desde luego, proponernos modificar. Las áreas de desempeño de las mujeres en las universidades presentan también una acusada segregación, eso también se veía antes, lo que simbólicamente reproduce desigualdad. Hay áreas en que efectivamente es dominante claramente la presencia de varones y la exclusión o la omisión de la participación de mujeres. Se observa una relación inversamente proporcional en la medida que se asciende en jerarquía académica o cargos de autoridad universitaria. Claro, en la dirección de disminuir la presencia femenina. Este diagnóstico conduce razonablemente a la necesidad de implementar políticas de igualdad y acciones para alcanzar la equidad de género al interior de las universidades. La siguiente, por favor. Se constituyó el 16 de marzo de este año, una comisión de igualdad de género entre AUR, las universidades regionales y el Consejo de Rectores en cuanto tal. Los objetivos de la comisión son impulsar el diseño e implementación de políticas de género en las universidades del Consejo de Rectores, llevar a cabo estudios y promover intercambio de información entre las universidades, impulsar instancias de cooperación interuniversitaria y traspaso y comunicación de buenas prácticas y, obviamente, difusión de tales acciones. La siguiente, por favor. Hay un seminario en preparación, programado ya para el día 20 de junio de este año, que se denomina o se denominará Universidades Chilenas, Políticas de Igualdad de Género y Protocolos en Situaciones de Acoso. Y la siguiente, sobre las conclusiones, quisiera yo ser también muy claro en el sentido que ante las manifestaciones estudiantiles que demandan políticas institucionales relativas a igualdad y diversidad, el Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores ha convocado a que sean las propias comunidades universitarias las que inicien un proceso de reflexión y diálogo. Necesitamos aquí respuestas urgentes y sustantivas, tan urgentes como sustantivas. Luego, consideramos que una tarea prioritaria de la respuesta que se debe entregar dice relación con el establecimiento de normas y protocolos destinados a prevenir y sancionar conductas como el acoso sexual, la discriminación en razón del sexo y la generación de ambientes sexistas. El mismo comité ha hecho presente que las universidades, por su propia misión intelectual y cultural, deben tener y promover la más plena conciencia de que existen brechas de desigualdad de género transversalmente en toda la sociedad, que a partir de estos mismos procesos de reflexión en cada una de las instituciones debe surgir una propuesta de política pública en educación superior de carácter integral, que cuente con los recursos y responsabilidad de los órganos públicos pertinentes. En nuestra cultura jurídica, en nuestra tradición política y cultural, me parece a mí que la intervención del Estado será o seguirá siendo indispensable, necesaria, y digo, la intervención del Estado que debe traducirse en políticas públicas, dotadas de recursos, dotadas de potestades públicas, con la participación, desde luego, de los ministerios especialmente llamados en estas materias. Una propuesta de política pública que requerirá, por lo mismo, a su vez, de
la participación del Congreso Nacional, porque aquí se da una paradoja. En Chile, las políticas públicas impulsadas desde el Estado comparativamente representan un gran avance y desarrollo en relación a otros estados, a otros países. No obstante, cuando miramos lo que ocurre en la sociedad civil, cuando ocurre en aquellas instituciones que están más allá del Estado, allí mostramos resabios francamente inaceptables. De allí, creo yo, es fácil construir el argumento de que se necesitará también de la manifestación legislativa en una política pública que nos permita efectivamente superar esta injusticia, esta falta finalmente de decencia a la moralidad pública, que es tener estos indicadores, estas asimetrías de poder. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a usted, rector, por su presentación y por sus reflexiones que sin duda nos tienen que combinar acciones muy concretas en plazos definidos. Quiero ofrecer la palabra al presidente de la Agrupación de Universidades Regionales, rector Patricio Sangüesa. Muy bien. Agradecer, por supuesto, la invitación, la oportunidad que se nos brinda para hablar de un gran problema, de un gran tema que nos tendrá ocupados por bastante tiempo. Saludar a la presidenta de la Comisión, al presidente del Senado, al ministro, al subsecretario, al equipo del Ministerio, a los colegas rectores y a las demás personas que están presentes acá. El rector Aldo Valle ha dado cuenta, digamos, de un trabajo que se viene haciendo entre la Agrupación de Universidades Regionales y el CRUCH, por lo tanto me va a evitar decir algunas cosas que ya las planteé. Pero yo quiero destacar lo primero. Esta es una historia larga, es la historia del país completa. Las discriminaciones de esta naturaleza han transitado por Chile durante toda su historia, y no solamente por Chile, sino también por el mundo. Por lo tanto, abordar un tema de tanta profundidad y tan multivariado desde el punto de vista de cuáles son las causas, los orígenes de esta situación, no es un tema sencillo, es un tema complejo. Las universidades no son más que el reflejo de la sociedad. Y por lo tanto lo que ocurre en las universidades, que obviamente, ¿no es cierto?, se socializan de una forma distinta que en el resto de la sociedad, no es más que algo que está pasando en toda la sociedad. Así que no hay que desconocer aquello, porque se trata de un tema netamente cultural, y tratándose de los cambios culturales siempre han sido mucho más complejos que otro tipo de cambios. ¿Ya? Porque tiene que ver entonces con un poco la historia de las mentalidades, y la historia de las mentalidades se van construyendo en el tiempo. Las mentalidades no surgen de un día para otro, ¿ya? Sino que son herencias que se van recibiendo desde el pasado de una generación a otra generación. Y Chile demuestra, digamos, tener rasgos de cierta violencia en la propia sociedad. Hay historias de la violencia en Chile que dan cuenta que la violencia no es solamente cuando se produce un hecho de sangre, sino también, ¿no es cierto?, un conjunto de otras violencias que también alientan muchas veces a aumentarla. El trabajo de estudio exploratorio y descriptivo del que hablaba el rector Valle es un estudio que a partir del 2017 tomó como base una encuesta estándar que se aplicó a las universidades, y este trabajo constató la subsistencia de brechas de género en el quehacer universitario chileno en general, en todo el sistema universitario. Por otro lado, ¿no es cierto?, este trabajo concluyó en la necesidad de avanzar en el establecimiento de protocolos y, como aquí se ha dicho, respecto de casos de acoso, discriminación y violencia que puedan afectar a tanto los académicos, los funcionarios como los estudiantes. Este es un trabajo, entonces, que requiere una construcción participativa de todos esos estamentos para que tenga este protocolo toda la legitimidad necesaria. Se constituyó esta comisión de igualdad de género entre las universidades AUR-CRUCH, con 27 universidades a cargo. Se ha organizado este seminario del que dábamos cuenta y que se va a hacer aquí en el Congreso Nacional, ¿ya?
La idea, ¿no es cierto?, es que las universidades se coordinen para que tengan un instrumento similar, parecido, con los mismos estándares. En Chile se ha venido trabajando en este tema y algunas universidades ya cuentan con esos documentos. Pero hay que decir, ¿no es cierto?, que esto no basta con esos protocolos, no es suficiente con esos protocolos, es mucho más, es mucho más. En los últimos años ha aumentado fuertemente la matrícula femenina en las universidades chilenas y estamos llegando al 50% hombres, 50% mujeres. ¿Ya? En este contexto de las movilizaciones feministas en las universidades, la idea que existe es impulsar un conjunto de políticas de igualdad en el país, provocar una sensibilización respecto de este tema, las nuevas formas de relación y participación a través de grupos feministas autónomos y son autónomos también de partidos políticos. Se pretende fortalecer este movimiento feminista y de sus demandas con la creación de una Secretaría de Género y Sexualidad apoyada por la Federación de Estudiantes de cada plantel. Estas son demandas que se están haciendo. La demanda de una educación no sexista es una demanda muy profunda y que no afecta solo a la educación universitaria, sino que afecta a todo el sistema educativo del país. ¿Ya? Y este es un lema que este año, ¿no es cierto?, el movimiento estudiantil está esgrimiendo. Requieren mayor vigor y visibilidad ante el desgaste que produce mantenerse al menos 7 años que vienen reclamando sobre esto y los avances en estos últimos 7 años han sido parciales. Por lo tanto, este año se espera que este movimiento se dinamice más. ¿Ya? Esta es una experiencia inédita. Históricamente no hay ningún antecedente que un movimiento estudiantil chileno paralice las actividades universitarias a nivel nacional para un fin como este. Primera vez que esto ocurre, pidiendo políticas de igualdad y atención a esta violencia de género. ¿Ya? Incluso es un movimiento original en América Latina, es decir, América Latina no ha tenido esta experiencia. Es probable que, a propósito de lo que ocurre en Chile, este movimiento pueda traspasar las fronteras. Este es un movimiento aún incipiente, pero de no abordarse adecuadamente entraña riesgos importantes de mayor enfrentamiento, particularmente entre hombres y mujeres y entre las propias mujeres. Y creo yo, ¿no es cierto?, que esto nosotros tenemos que tratar de evitarlo poniendo todas las voluntades a disposición, ¿ya? Porque esta situación además es un poco contradictoria, porque Chile es uno de los 3 países de América Latina que más ha avanzado en políticas de género y en legislación en la materia, ¿ya? Pero sin embargo, ¿no es cierto?, a pesar de ello, los efectos o los impactos de estas políticas y de estas legislaciones no han sido suficientes para disminuir estas brechas y estas desigualdades ya en materia de género. Respecto de la naturaleza del acoso, la violencia y la discriminación, quiero decir, ¿no es cierto?, que la violencia sin duda es un atentado a los derechos fundamentales de las personas, a la dignidad de las personas. La violencia intrafamiliar es un tema gravísimo que sin duda impacta, ¿no es cierto?, en todas las actividades sociales de las personas. Y esta violencia intrafamiliar no es una violencia que se dé en un sector de la sociedad. Si uno ve, por ejemplo, las demandas que existen por violencia intrafamiliar en los tribunales de familia de la zona oriente de Santiago y la zona poniente de Santiago, la verdad es que a veces llama la atención que son exactamente los números iguales y por lo tanto esto no pertenece solo a un segmento de la sociedad. La violencia no es solo el acto de herir a otro a través de la fuerza física o, ¿no es cierto?, el disparo de un arma. También está la violencia psicológica y creo yo que la violencia psicológica es la que más se da en las universidades. Más violencia psicológica que tiene que ver con lo que aquí se decía respecto de demostrar más capacidades intelectuales unos respecto de otros y humillándolos notablemente y provocando, ¿no es cierto?, un rechazo de las mujeres en esto. Ahora, hay un punto respecto del acoso que es el silencio de las víctimas. Las víctimas muchas veces no
denuncian los acosos, y por razones de distinta naturaleza, porque se sienten amenazadas o porque se sienten avergonzadas. Y por lo tanto, allí hay un tema y a veces surge la denuncia 2 o 3 años después que el hecho ha ocurrido. Las universidades han aplicado en general la reglamentación existente, particularmente el estatuto administrativo, incluso la legislación, ¿no es cierto?, aplicable en el nivel nacional ante los tribunales de justicia. Las universidades en general, y hablo por la mía, han sido drásticas en las sanciones. Y las sanciones han sido muchas veces, la mayoría de las veces, destitución para académicos o funcionarios que caen en este tipo de infracciones e ilegalidades. Voy a decir nada más al final, me voy a saltar porque Donaldo Valle también habló de estos temas, solamente las conclusiones principales. Este no es un problema solo de las universidades. El estallido de las movilizaciones por temas de género y acoso, discriminación y violencia es producto de una cultura que recorre toda la sociedad chilena. Las universidades son el espacio donde estas manifestaciones se expresan en forma más directa. No bastan solo los protocolos. El problema, en el caso de las universidades y otros sectores de la vida nacional, requiere un abordaje con políticas integrales de igualdad. Esto no es un tema solo de las universidades, vuelvo a insistir, sino que tienen que ser políticas integrales de igualdad que consideren las diversas formas de discriminación y desigualdad que existen en nuestra sociedad. Las políticas institucionales deben articular las dimensiones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. Todo ello debe estar contenido dentro del protocolo para la atención de casos de violencia de género. La desigualdad de género es más profunda en las manifestaciones de violencia. El maltrato, las agresiones y discriminación solo proyectan patrones y normas de socialización y convivencia. Cultura de paz, convivencia social para las universidades y el país. Las políticas públicas y universitarias deben construir una cultura de paz y convivencia social que se base en la tolerancia y el respeto entre los seres humanos. Nada más y nada menos. Las universidades, por su naturaleza, están llamadas a asumir un liderazgo en la construcción de este nuevo paradigma cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, rector Sangüesa. Estamos convencidos de aquello y por eso creemos que es tan importante que de estos diálogos también se ilumine al resto de la sociedad, porque tal como usted lo señala, no es solo un problema universitario. Quiero ofrecer la palabra al rector Darcy Fuenzalida en representación del G9 de las universidades chilenas y agradecerle por su buena disposición y voluntad de estar en esta comisión a pesar de la premura del tiempo. Muchas gracias, senadora. Quiero saludar a usted como presidente de la Comisión de Educación, al presidente del Senado, al señor ministro, al subsecretario, a los señores rectores, personas que hoy nos acompañan. Yo quisiera señalar, en primer lugar, que este tema que nos tiene hoy día a las universidades en una situación de expectación es un tema nacional. Trasciende a las universidades, es un tema que se ve reflejado en las universidades porque las universidades son comunidades que de alguna manera recogen lo que está pasando en el país y además, dado que sus comunidades son jóvenes y es un espacio intelectual, sin lugar a duda en él se genera también el espacio para que se debatan justamente los temas del acontecer nacional sin limitaciones y en un espacio en el cual se puede construir la búsqueda de soluciones. Lo que estamos viviendo hoy no es algo que esté pasando a partir de ahora, sino que es la visibilización de una situación que se viene dando a lo largo de mucho tiempo en nuestro país. Y por lo tanto tenemos que entender entonces que lo que se está generando hoy es un espacio en el cual tenemos que hacernos cargo de resolver una situación que ya está instalada en nuestro país. Esta visibilización ha sido gracias al liderazgo efectivo que las jóvenes de nuestro país y especialmente las jóvenes en nuestras universidades han querido dejar de manifiesto en forma patente
a través de estas movilizaciones que están en este momento prácticamente en todas las universidades de nuestro país. Esta necesidad que hoy aparece de hacerse cargo se refiere especialmente a caminar en una dirección de igualdad, a una condición en la cual en nuestro país se considere a las personas independientes de su género en forma equivalente, en forma de igualdad. Y esa igualdad, la verdad es que hoy no existe todavía. Se ha avanzado, pero queda bastante camino por recorrer. Y lo que se ha manifestado fundamentalmente también en este espacio es que esta falta de igualdad o de equidad respecto del género genera una situación de violencia en aquellas personas que reciben un trato discriminatorio o a veces la falta de consideración respecto a otro género u otro sexo genera en esas personas un sentimiento de frustración que es una manifestación de violencia. La falta de identificación apropiada, la falta de valorización de las personas respecto de su género es lo que de alguna manera está también presente, además de la violencia física, ya que sin lugar a duda es reprochable. Entonces, el espacio en el cual tenemos que avanzar, es mucho más que la violencia misma expresada como una condición de fuerza. Es en generar dentro de nuestro país una consideración de igualdad a las personas independiente del género al cual ellas estén perteneciendo. En esta realidad, en nuestras universidades ha estado avanzando. ¿Ya? Yo les podría señalar que dentro del G9, dentro de las universidades públicas no estatales, hay 2 universidades que hoy día ya tienen protocolos establecidos. 4 de ellas están en procesos prácticamente ya en su fase final de aprobación y 3 de ellas están trabajando en la construcción de estos protocolos. Las universidades requerimos protocolos, reglamentos, secretarías de género, porque estos temas antes no habían sido abordados, aun cuando señalo que no por eso no estaban presentes. Sin embargo, no nos habíamos hecho cargo anteriormente y por eso que en este momento estamos avanzando. Todas nuestras universidades del G9 están con mesas triestamentales trabajando estos temas, entendiendo de que la solución va a pasar necesariamente por la concurrencia de los distintos estamentos de nuestras instituciones. Hay espacios dentro de las instituciones que están bastante más normados que otros. Por ejemplo, en el ámbito laboral, los temas de acoso, los temas de violencia están debidamente tipificados. Sin embargo, en relaciones, en situaciones entre estudiantes o entre estudiantes y funcionarios, estudiantes y profesores, la situación no está debidamente reglamentada y por eso se hace necesario la construcción de mecanismos que puedan tratar esta situación. Pero lo que hemos avanzado hasta ahora debemos reconocer que no es suficiente, aún no es suficiente, porque se requieren soluciones bastante más profundas. Primero, tenemos que entender que necesitamos realizar un cambio cultural. O sea, necesitamos aprender e internalizar lo que significa relacionarnos con personas de distintos géneros, entendiendo de que no por ser de diferentes géneros somos diferentes respecto a nuestra dignidad humana. Y ese cambio cultural requiere especialmente un espacio de educación. Y por eso, Presidenta, quiero señalarle que agradezco profundamente que la Comisión de Educación se haga cargo de este tema como lo está haciendo, porque justamente a través de la educación es que podemos romper este ciclo, porque las generaciones que vienen, estudiantes que están en el ciclo básico, en el ciclo medio, deben ya empezar
a prepararse para que puedan en el futuro ser personas que no vivan con una lógica de diferenciación respecto del género de las personas. Hoy lo tendremos que enfrentar en las universidades y tendremos que hacer lo propio para poder ganar el terreno perdido, pero aquí es necesario de que esto comience tempranamente desde la formación de los jóvenes y de los niños para poder entonces llegar a tener en un futuro un país en el cual culturalmente entendamos esta lógica. En segundo lugar, entendiendo de que necesariamente tenemos que estar preparados para aquellos casos que se produzcan efectivamente situaciones de acoso o de violencia intragénero o de discriminación, tenemos que tener herramientas que nos permitan realizar investigaciones y sanciones apropiadas. Aquí tenemos mucho que avanzar también. Nuestro país no tiene herramientas adecuadas porque, por ejemplo, en estos casos en los cuales la persona agredida, aun cuando sea psicológicamente esta agresión, es violentada en su fuero interno, requiere también tener derecho a apelar si es que el proceso o la sanción no ocurre en el sentido en que de alguna manera ya requiere para su reparación. Sin embargo, nuestros sistemas, por razones culturales, están con la lógica de apelación solamente sobre el agresor para disminuir la pena. Sin embargo, el planteamiento debiera revisarse en el sentido de que esto fuera equitativo también en este aspecto. Y lo otro que también es importante que tengamos como comunidad es entender de que estos problemas son muy sensibles en el espíritu humano, en la persona, en la forma en que ella va a enfrentar el resto de su vida, su desarrollo como persona. Y por lo tanto los sistemas de acompañamiento no son menos necesarios en este proceso. Y debemos entonces generar sistemas de acompañamiento que permitan el acompañamiento durante el proceso de desarrollo de la investigación y del proceso sancionatorio, y también sistemas de acompañamiento que permitan que la persona se pueda reinsertar dentro de su comunidad, ya de manera de poder superar esta etapa sin que eso afecte su desarrollo futuro. Por lo tanto, ya concluyendo en parte lo que quisiera plantear, señalo de que es necesario entender esto como un cambio cultural, un cambio que requiere revisar nuestro sistema educativo completo, de tal manera de incorporar contenidos respecto de temas de género, de temas no sexistas, desde tempranamente desde la educación escolar, de tal manera de preparar a las generaciones futuras para que este tema no esté presente dentro de sus lógicas. Tenemos que mejorar nuestros procesos de tratamiento de estas situaciones y incorporar mecanismos de acompañamiento que puedan asegurar que las personas que se vean lamentablemente en situaciones de esta naturaleza puedan no sentirse que están contra el sistema, sino sentirse que están acompañadas por el sistema. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, rector, en representación del G9, y tal como usted lo señalaba, esto se tiene que abordar también desde la primera infancia y el sistema escolar, y por eso que aprovechamos de saludar al Colegio Indira Gandhi de la Comuna de La Florida, al 6º año básico, que en el día de hoy está con nosotros, y tal como lo ha señalado el Consejo Nacional de la Educación, que se ha excusado de participar de esta sesión, pero que ha mandado un documento. Precisamente lo que releva es que las bases curriculares y programas de orientación para sexto básico incluyen objetivos de aprendizaje como manifestar actitudes de solidaridad y respeto que favorezcan la convivencia y evitar y rechazar toda forma de violencia y discriminación. Así es que agradecemos a las profesoras
que en el día de hoy también están acá y que día a día contribuyen en este esfuerzo de avanzar en la construcción de una sociedad mucho más igualitaria entre niños y niñas, entre hombres y mujeres. Queremos ofrecer la palabra al señor Ministro de Educación, que nos acompaña en esta sesión. Ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Antes que nada, saludarle a usted, al Presidente del Senado, a los señores rectores que nos acompañan y a las demás personas presentes. Quería presentar a mi equipo junto con el subsecretario. Nos acompaña Antonia Besanilla y Verónica Retamal, ingeniera civil de la Universidad Católica y abogada de la Universidad de Chile, respectivamente, que nos están ayudando en este tema. Ellas tienen la experiencia más reciente de haber transitado por universidades prestigiosas del país y haber experimentado esas pequeñas humillaciones o discriminaciones que son las que estamos llamados a solucionar. Yo me alegro también, Presidenta, que existe un consenso en que tenemos una deuda en materia de equidad de género y que estamos dispuestos a trabajar en ella para solucionarla. La educación de calidad que proponemos, entre otras materias, supone un mejoramiento de la convivencia al interior de los establecimientos. Este es un esfuerzo que se viene realizando hace ya varios años. Tuvo particular énfasis en el gobierno pasado y vemos que esa convivencia, que no es solo equidad de género, tiene que ver también con tolerancia con las minorías, con la inmigración, está produciendo externalidades positivas como es mejores resultados académicos. De manera que este es un círculo virtuoso en el que debemos seguir trabajando. La historia enseña que las buenas ideas justas y moralmente correctas a veces están a la espera de cristalizar, a la espera de ese detonante que las transforma en una prioridad nacional y que producen los cambios que se requieren. Es probable que este movimiento juvenil sea ese detonante y que genere efectivamente los cambios que nuestra sociedad requiere para hacerla más justa. Ahora, el Ministerio de Educación viene trabajando este tema hace un tiempo. Si me puede pasar la... En primer lugar, en Chile no hay pretexto ni excusa para no sancionar ni condenar actos de violencia al interior de los establecimientos de educación. Y en este caso en particular respecto a las mujeres. El Mineduc hace tiempo ha estado activo en concientizar a los establecimientos educacionales sobre el respeto y tolerancia que merece la dignidad de las personas. Ahora, una educación no sexista supone tres elementos fundamentales. En primer lugar, la eliminación del sexismo y la violencia de género en todas las instancias, situaciones cotidianas dentro de las escuelas y universidades. En segundo lugar, una igualdad de oportunidades para el desarrollo académico entre mujeres y hombres. Y en tercer lugar, una mayor atención a la realidad del acoso y casos de abuso sexual en escuelas y en educación superior. En esta materia de formación en sexualidad, afectividad y género, este es un ámbito en que existen múltiples y variadas visiones, dado que implica valores, creencias, convicciones y costumbres que se van transmitiendo de generación en generación. Forma parte de los ámbitos considerados para el desarrollo integral de una persona establecido en los objetivos generales de la Ley General de Educación, en particular los artículos 2, 3C y 10A. Y se profundiza en las bases curriculares de manera transversal en varias asignaturas, desde prekinder a cuarto medio. Ahora, no existe un modelo único sobre formación en sexualidad y afectividad, pero sí hay consenso en la necesidad de formar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes capaces de asumir responsablemente su sexualidad, desarrollando competencias de autocuidado, de respeto por sí mismo, por los demás, consolidando valores y actitudes positivas que les permitan incorporar esta dimensión en su desarrollo. En esta materia existe obligatoriedad en establecimientos educacionales de enseñanza media de contar con un programa de educación en sexualidad, afectividad y género a partir del año 2010 con la Ley 20.418, que fija las normas de información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad. En educación escolar, el Ministerio de Educación participa en tres líneas. En primer lugar, orientaciones y recursos pedagógicos. Y traje algún material que lo voy a dejar a efecto vivendi
Presidenta. Difusión y sensibilización y formación y desarrollo de capacidades en docentes y directivos. ¿Cuáles son las herramientas de apoyo? Hay orientaciones para el diseño e implementación de un programa de sexualidad, afectividad y género. Hay oportunidades curriculares de contenido específico de educación sexual en ciencias, biología y orientación, desde NT1 hasta enseñanza media. Hay cartilla de discriminación en el contexto escolar, orientaciones para promover una escuela inclusiva. Otra herramienta de apoyo es la cartilla Orientaciones para la elaboración de un protocolo de actuación en establecimientos educacionales ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. Hay un tríptico de prevención del abuso sexual y discriminación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo, prevenir, proteger y acoger. Además, hay un curso autoinstruccional que se llama Hablemos de Sexualidad promoviendo la diversidad e inclusión en el aula, en oferta actual de formación docente dentro del Centro de Perfeccionamiento e Instrucción del Profesorado. Tenemos varios libritos que se han distribuido en todos los colegios con distintas materias, de manera que los alumnos en sus bibliotecas cuenten con esto o puedan familiarizarse con ellos. Hay uno que es más inclusión y más protección, está la Política Nacional de Convivencia Escolar, inclusión más protección en la comunidad educativa, menos discriminación, menos violencia, más inclusión y menos discriminación, aulas del bienestar, menos violencia y más protección. Respecto a educación superior, se distribuyó el año 2017 estos protocolos, que se los voy a dejar también, a cerca de 150 establecimientos de educación superior, que incluye tanto universidades como centros de formación técnica, institutos profesionales. Se repartieron entre 3 y 5 ejemplares por establecimiento y, por supuesto, están en el sitio web, de manera que cualquiera puede bajarlos. El documento entrega sugerencias en varias líneas. En primer lugar, promoción de relaciones de respeto a la dignidad de todas las personas, prevención de situaciones de acoso sexual, atención a las víctimas, sanción a personas que cometan acoso sexual y reparación a las víctimas y su entorno. Respecto a los protocolos, en mayo del 2018, además, se envió una solicitud a los centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades para que informaran de cuáles de estas políticas se habían implementado y de qué manera. ¿Cuáles son los desafíos pendientes? En primer lugar, para que niños y niñas elijan y puedan desarrollarse de acuerdo a su vocación sin barreras causadas por estereotipos de género. En primer lugar, tenemos que avanzar en la difusión de ejemplos de mujeres en carreras no tradicionales. En esto, la Universidad Católica, me contaba la Antonia, ya está trabajando en eso, y es probable que la Chile también, particularmente en la carrera de Ingeniería Civil, que antes era muy focalizada en los hombres. Seguida, hay formación de equipos directivos y docentes para promover desde la escuela igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en todas las asignaturas. Tenemos desafíos pendientes, recomendar a todas las instituciones de educación superior contar con protocolos integrales frente al acoso sexual, con etapas adecuadas en todas las líneas planteadas y tiempos de respuesta adecuadas. Estos deben ser construidos con participación de los estudiantes y expertos, además, por supuesto, de las autoridades y grupos académicos. Hay que recomendar a todas las instituciones de educación superior contar con mecanismos de denuncia claros, apropiados y conocidos por los estudiantes. Además, trabajaremos en una agenda en conjunto con el Ministerio de la Mujer para abordar estas temáticas. Yo ya estoy en contacto con el Ministerio de la Mujer que está trabajando y vamos a trabajar juntos con los rectores, a quienes, por supuesto, invitaremos a esa iniciativa. De manera que estamos en un esfuerzo conjunto. Como dije, es una buena idea, es justa, es moralmente correcta y tenemos el deber cívico de empujarla de manera que la equidad de género se transforme en una realidad en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Están también con nosotras la red de investigadoras de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad de Valparaíso, quienes nos han solicitado 5 minutos antes de abrir el debate. Si les parece a los miembros de la comisión, le entrego la palabra a la investigadora Ana Luisa Muñoz García. Okay, gracias. Muchas gracias, senadora. En nombre de la red de investigadoras, le agradezco la invitación.
Asimismo, quiero agradecer a las miles de estudiantes que hoy en día nuevamente nos invitan a reflexionar sobre un tema país. Y por último, también quiero agradecer a todos los movimientos feministas que me permiten que hoy esté sentada acá y haya tenido los derechos que he tenido como mujer en este país. Creo que es necesario reconocer esa historia. Lo que yo les voy a presentar muy cortito es los resultados de un estudio que desarrollé el año pasado con una investigadora, Liz Jackson de Hong Kong, sobre los protocolos de acoso sexual de las universidades. A noviembre del año pasado solo teníamos públicamente compartidos 7 protocolos, o sea, habían 7 universidades de 60 universidades que tenían sus protocolos y que abordaban al menos solo el 22% de los estudiantes. Con esto quiero decir que había un 78% de los estudiantes de las universidades que no tenían dónde canalizar sus denuncias, lo cual lo encuentro es grave. Durante los últimos meses eso ha ido cambiando, se han acelerado los procesos de construcción de protocolos, lo cual es bastante valorable en las universidades. Aunque se valora esta iniciativa, tenemos que reconocer, o se debe reconocer, que estos protocolos tienen varias tensiones complejas y me gustaría focalizarme en 3 de ellas muy cortito y muy concretamente. El primero tiene que ver con la conceptualización que tenemos en estos protocolos dentro de las universidades, una conceptualización bastante restringida y que resulta complejo porque en el fondo nos da orientaciones claras, no solo para las víctimas que denuncian, ¿se escucha?, sino también para quienes tienen que tomar decisiones dentro de las universidades. Por lo tanto, se requieren protocolos que tengan conceptualizaciones donde la idea de consentimiento sea discutida, donde lo que es y no es abuso, acoso sexual sea claro y explícito. Yo creo que ahí orientaciones internacionales hay muchas para poder pensar los protocolos. El segundo tema, y que yo creo que es el más complejo y el más problemático de abordar dentro de las universidades, es el tema de que son protocolos que no tienen asociadas políticas de prevención. Y eso es altamente importante. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido hasta ahora? Que tenemos una individualización del acoso sexual. O sea, existe una víctima y un victimario que es responsable y se piensa que sacando al victimario se acaba el problema. Y tenemos ejemplos claros de que eso no es así. Por lo tanto, lo que se requiere es movilizar esa individualización del acoso y el abuso sexual a la institucionalización. Es la institución la responsable de generar políticas que prevengan el abuso sexual dentro de las instituciones. Puedo a futuro enviar el estudio como para poder profundizar en una idea muy interesante y muy potente además. Y por último, y con eso creo que voy terminando, los protocolos en general no abordan la complejidad de las relaciones jerárquicas y relaciones de poder a la que históricamente como mujeres nos hemos visto sometidas. Y eso es importante para poder pensar desde el lenguaje que tienen estos protocolos, pero al mismo tiempo cómo esas relaciones son deconstruidas y denaturalizadas dentro de las universidades. Y por último, en términos de lineamientos, que este estudio invita a pensar a las instituciones que están diseñando o que quieren reflexionar en torno a sus protocolos. Primero, conceptualizaciones claras. Segundo, políticas de prevención que tengan el reconocimiento de una educación no sexista. Y esto es clave, porque no basta con decir qué se debe o no se debe hacer. Se requiere educar de cómo uno debiera establecer relaciones igualitarias entre hombres y mujeres dentro de las universidades. Y por último, considero que la construcción de una comunidad con las voces de los diversos actores para poder erradicar el sexismo y todos aquellos aspectos culturales que perpetúan y reproducen la condición de subordinación en la que nosotros hemos estado posicionadas históricamente es clave. Por último, dejo a mi compañera de la red con la palabra, Mónica. Buenos días a todos y todas. Primero aclarar que la red de investigadoras está incorporada, está formada por mujeres investigadoras de todas las universidades del país. Somos académicas, todas con posgrado en Chile y en el extranjero, y hemos puesto este tema en discusión desde hace bastante tiempo. Efectivamente, la educación es el espacio en el cual podemos cambiar la cultura. Nosotros hoy día en las universidades estamos viviendo en espacios tremendamente machistas. Basta ver las fotos de los rectores. Cuando uno ve las fotos del Consejo de Rectores, ¿cierto?, solo vemos hombres. Desde esa perspectiva, la concepción, es más, hoy día cuando miramos quiénes estamos discutiendo respecto al tema, vemos también una
marca bastante masculina en este debate. No existen protocolos en las universidades, efectivamente. ¿Hemos avanzado? Sí, hemos avanzado. La Universidad de Chile tiene el protocolo más avanzado hoy día en términos de prevención de acoso y abuso. Y las humillaciones no son pequeñas. Yo no puedo dejar pasar las palabras del ministro de Educación, no lo puedo dejar pasar. Las humillaciones son tremendas. Nosotras como investigadoras, académicas, doctoras, postdoctoras en ciencias sociales, en bioquímica, hemos sufrido las humillaciones más tremendas que se pueda imaginar al interior de las universidades. Por lo tanto, la minimización de un problema tremendamente grave dentro de las universidades no le hace bien al país ni al debate. Pero el acoso es una manifestación más de una situación de desigualdad al interior de las universidades. Hoy día tenemos capacidad instalada en las mujeres chilenas para ser parte de la academia. Tenemos doctoras y postdoctoras muy calificadas en Chile y en el extranjero. Sin embargo, las universidades hoy día tienen un porcentaje mínimo de académicas como profesoras titulares dentro de las universidades. ¿Ya? La mayoría de las universidades efectivamente ha avanzado en la incorporación de académicas. Sin embargo, esta incorporación ha sido en niveles más bajos. No logramos llegar a las vicerrectorías ni a las direcciones de escuelas ni de departamento. Nosotras hemos planteado que este no es un movimiento tan solo juvenil, es un movimiento que marca a la sociedad chilena, es un movimiento que nos marca a nosotras, las mujeres que hemos invertido años en prepararnos para estar acá. De esa perspectiva, estamos planteando también que la reforma debe ser mayor, incorporar elementos, por ejemplo, de acreditación de las universidades. Necesitamos que las universidades, en el momento de la acreditación, incorporen una variable género en su acreditación, ¿cierto? Valga la redundancia. Necesitamos incorporar la variable género y necesitamos además que aquellos que han sido sancionados por acoso en las universidades sean eximidos de la posibilidad siquiera de postular a fondos públicos. El Estado chileno no puede seguir avalando a acosadores al interior de las universidades. El mayor problema que tenemos es que la sanción hasta hoy día ha sido separar al académico, enviarlo a otro campus, como sucedió en el caso más emblemático, que es la Universidad Austral, o simplemente, ¿cierto?, dejarlo en un rol de investigador por un par de años para que luego vuelva a ejercer su rol docente. Bueno, pues la solicitud de parte de la red de investigadores chilena es que la operación sea mayor, que incorporemos elementos de equidad de género, que incorporemos elementos, ¿cierto?, desde el Estado, que el Estado no permita que estos acosadores vuelvan, ¿cierto?, a obtener fondos públicos o por lo menos por un tiempo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a la red de investigadoras. Precisamente, si es que estamos acá, es porque creemos que esto requiere de una operación mayor y porque yo destaco que de todas las intervenciones se ha hablado de la transformación cultural que requiere abordar la construcción de una sociedad en donde la dignidad y el respeto sean valores fundamentales, conocidos, aceptados por todos. Y también queremos dar la bienvenida a la delegación de estudiantes que acompaña este debate. Aquí no hay espacio para soluciones fáciles y tampoco para improvisaciones para salir del paso. Lo decíamos al comienzo, este es el inicio de un debate que es mucho más amplio, que trasciende a las instituciones, pero que hoy día claramente la demanda es de mirar todo aquello que está ocurriendo más allá de las situaciones de acoso, y por eso que quiero valorar que las intervenciones de los rectores hayan puesto también estas desigualdades al interior de las universidades. Lo decía el rector Vivaldi al comienzo de este diálogo respecto de esta infografía en cómo se reflejaba la participación y la titularidad de mujeres académicas. Nosotros creemos que este es un tema de fondo y, por lo tanto, requiere también soluciones de fondo. Yo quisiera solicitar a la Comisión que pudiésemos aprobar la idea de celebrar
en otro momento una audiencia pública que recoja la opinión de la sociedad civil, de investigadores, de organismos internacionales, de estudiantes y que efectivamente nos permita avanzar a una legislación que ponga este sello en esta construcción de una sociedad con más igualdad de oportunidades, con mayor respeto, pero claramente lo que hoy se haga desde las políticas públicas en materia educacional y desde la vida universitaria, sin lugar a dudas que va a alumbrar un debate nacional en donde no solo miremos a la academia, sino también miremos qué es lo que está ocurriendo en espacios laborales desde el punto de vista de igualdad de oportunidades. Yo sé que nuestros senadores todos quieren intervenir, senadora Ena Fonbeer y la presidenta de la Comisión de Educación, Cristina Girardi, para que digamos, y yo creo que siempre nos entendemos mejor cuando conocemos todo. Esto es como el circo, tenemos que desocupar la sala porque luego tenemos una sesión especial respecto al Tribunal Constitucional. Así es que, un minuto, senadora. Presidenta, gracias. Yo quiero agradecer la presencia de todos hoy día acá y quiero agradecer especialmente la presencia de las investigadoras del tema. Porque, o sea, de las investigadoras que se han preocupado del tema, para expresarme correctamente. Porque creo que si hay algo aquí que nos falta es conocimiento respecto a cómo enfrentarlo. Yo soy senadora de la región de Los Ríos, ¿ya? Conozco el tema bien de cerca y lo que no solamente ha sucedido en la universidad, sino que lo que ha sucedido en la ciudad respecto al tema. ¿Ya? Entonces, yo creo aquí decirle a los rectores que una cosa son las políticas de equidad de género, que están muy bien y probablemente ahí estamos avanzando, pero otra cosa distinta son los protocolos contra el acoso sexual. Yo creo que ahí nosotros tenemos un tema que es muy complejo, donde probablemente estamos muy atrasados y donde quiero decir de que yo fui también profesora universitaria, soy hoy día una de las pocas senadoras, porque somos pocas, y quiero decirle de que este es un tema crucial dentro de las universidades, porque hay relaciones de poder dentro de las universidades y por lo tanto este es un tema sumamente relevante de resolverlo bien, tanto para la víctima como también para el proceso, pero también para la institución. Yo creo que el tema de la prevención es relevante y yo creo que también tenemos que ponerle escucha, ministro, al tema de la sanción, porque lo que aquí nos está sucediendo es que efectivamente la separación del académico sancionado hace que el problema se traslade dentro de la institución. Y eso hoy día es transparente, digamos, o sea, se sabe. Entonces, tenemos aquí una problemática de cómo enfrentamos este tema y tenemos muy poco tiempo, pero yo, Presidenta, creo que este es un tema muy relevante donde las universidades nos están marcando un camino, pero donde también en todas las instituciones donde hay relaciones de poder tenemos una situación así. O sea, yo solo lo voy a trasladar ahora a una cosa muy rápida, de hospitales. ¿Ya? Sistema de salud. Tenemos muchos temas, pero qué bueno que estamos hoy día en un lugar que es abierto a la discusión y abierto a la discusión democrática también, hablando de este tema y que las universidades estén avanzando. A mí me gustaría recibir la información que tienen las investigadoras y creo que es muy importante la mesa que está generando el Ministerio de Educación junto con el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género para impulsar el que tengamos efectivamente, y yo voy a hacer el punto, protocolos de acoso sexual bien resueltos en todas las universidades del país. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senadora. Me había solicitado la palabra el senador Latorre, el senador Quintana, la diputada Girardi y el ministro. Le he dicho a los colegas y quiero agradecer en que ellos han dicho también, han compartido en que como una forma de esta transformación cultural ellos no van a hablar en el día de hoy y le ofrezco la palabra a la diputada Girardi y al que no puedo no darle la palabra sería al ministro de Educación para que cierre. Bueno, gracias, Presidenta, gracias también a los senadores y gracias por este espacio. Yo solamente quería compartir con ustedes una frase de un libro que en este tema es muy famoso que se llama La dominación masculina, y que es de un sociólogo, antropólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, y dice que él no deja de asombrarse ante lo que podría llamarse la paradoja de la doxa, el hecho
de que la realidad del orden del mundo, con sus sentidos únicos y sus direcciones prohibidas, sus obligaciones, sus sanciones, sea, grosso modo, respetado. Más sorprendente, dice él, que el orden establecido, con sus relaciones de dominación, sus derechos y atropellos, sus privilegios y sus injusticias, se perpetúe, en definitiva, con tanta facilidad. Y las condiciones de existencia de éstas sean más intolerables. Y esto puede aparecer tan a menudo como aceptable, por no decir naturales. El mejor ejemplo de esta sumisión paradójica, según Bourdieu, es la manera en que se ha impuesto y tolerado la dominación masculina. Esto dentro de una lógica, como aquí se señalaba, de poder. Esta sociedad se construye, ¿ya? Y esta es una sociedad que se ha construido, no solo Chile, ¿no? El mundo se ha construido en lógicas de dominación. Y dentro de esta dominación, la que aparece como la más aceptada por todos nosotros es la dominación masculina, como que es la que menos hemos sabido cuestionar. Y yo solamente decir que, con lo que decía, aquí hubo una frase que se hablaba del silencio de las víctimas, ¿no? Una de las cosas que dice Bourdieu, usted decía, rector, que era por miedo, por vergüenza, ¿no? Que las víctimas se callaban. Una de las cosas de las que nos habla Bourdieu es que el dominado, lamentablemente, ve e interpreta el mundo con los ojos del dominador, ¿no? Y también los dominados, los dominadores, ¿no? Se confunden y se equivocan. Lo que decía el ministro, esto de las pequeñas humillaciones, yo también dije, lo anoto, ¿no? Porque yo sé que el lenguaje traiciona, ¿ya? El lenguaje lo que hace es poner en evidencia, ¿ya?, estructuras que tenemos y de las cuales muchas veces no somos conscientes. Y quiero decir esto básicamente para explicar dos cosas. Acá se ha hablado de la importancia de la educación para transformar esto. Ojo, la educación también reproduce, ¿no? En la mayoría de los casos reproduce patrones, ¿no? Y para hacer una educación que transforme hay que estar muy atento, ¿no? Y aquí no se trata solamente de protocolos o de programas. Yo quiero poner en el centro de la discusión el tipo de educación que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una educación basada en la competencia, ¿no? La competencia inevitablemente está hecha sobre una lógica de dominación, donde siempre va a haber uno por sobre el otro. En una competencia alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Esa es la lógica en que está fundado el modelo educativo que nosotros tenemos en Chile. Y en la medida en que no podamos cambiar eso, ¿no?, va a ser muy difícil que efectivamente podamos lograr que todos estos protocolos, todos estos programas tengan algún sentido. Si no, va a ser esquizofrenia pura, ¿ya? El discurso y la praxis, ¿ya? La praxis va a seguir haciendo lo mismo. Y solamente decir el tema de inclusión, por ejemplo, que lo discutimos en este Parlamento, el tema de inclusión fue una disputa terrible para lograr que el sistema educativo volviera a ser inclusivo, porque nuestra educación está fundada sobre un modelo neodarwinista, ¿ya? Es para los más aptos. O sea, el que resulta, el que tiene éxito, el que tiene rendimiento, es el premiado, y el otro el que tiene que salir, ¿ya? Y esa es la concepción que está, sobre la cual nosotros fundamos el sistema educativo en Chile. Entonces, yo quiero llamar la atención sobre esto, porque nosotros hemos discutido varios temas en este Parlamento, uno de ellos el aborto en 3 causales, ¿no?, y donde no hemos logrado entender que el cuerpo de la mujer, ¿no?, es el cuerpo rezagado, ¿ya?, el cuerpo que todavía sigue siendo ocupado. Nosotros hemos avanzado en la discusión, termino al tiro, en la discusión de identidad de género, ¿ya?, y hemos aprendido que la homosexualidad, los transgéneros, etcétera, empiezan a tener un lugar distinto, pero la única que todavía no puede construir su identidad sobre su propio cuerpo somos las mujeres, porque todavía no podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo. Entonces, yo creo que este tema es sumamente profundo, como decía la senadora, ¿ya? Y yo creo que la primera revisión que tenemos que hacer es de cuáles son las estructuras, entre ellas la educación, que hace que nosotros reproduzcamos hasta el infinito exactamente lo mismo. Así que un llamado a eso, senadora, y muchas gracias por este Muchas espacio. gracias, diputada. Y
Existe unanimidad en los miembros de esta comisión de invitar a la comisión de la Cámara de Diputados para que celebremos esta audiencia pública de la que hemos acordado de manera conjunta entre la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y la Comisión de Educación del Senado, si ustedes así lo tienen a bien. Y para finalizar, y quiero reiterar nuestro agradecimiento también al senador Latorre, al senador Quintana, que teniendo ellos un gran entusiasmo y compromiso en este tema, como una muestra de su apoyo en esta causa, en el día de hoy no van a hacer uso de la palabra, pero sí le van a hacer llegar al secretario le van a hacer llegar su intervención para que pueda ser parte de la publicación de la sesión de esta comisión. Señor Ministro, para finalizar, le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Antes que nada, mi excusa si fui mal interpretado. Las grandes humillaciones a la mujer las ha recogido el derecho penal desde hace mucho tiempo, como es la violación o los abusos sexuales. Cuando me refiero a las pequeñas humillaciones, me refería a las que ellas sufrieron y que me contaron, en comparación con otras cosas que han visto, que vieron. Ahora, lo que se trata aquí precisamente es de bajar el umbral de la tolerancia a la tolerancia cero. Nuestro derecho y las formas de convivencia deben bajar el umbral a tolerancia cero en lo que sea, no solamente un abuso grotesco, sino que precisamente esa discriminación que no se nota, que es soterrada, ese comentario al pasar que hiere, que a veces antes no notábamos y que hoy día notamos porque tenemos una sensibilidad distinta. De manera que lo que estamos buscando precisamente es que a través de este trabajo con el Ministerio de Mujer, con los rectores, es que el umbral de tolerancia a la discriminación, a la diferenciación de género, sea cero. Así que no quisiera yo que se malinterpretara como una minimización lo que dije. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecer a todas y a todos sus aportes en este inicio de la discusión que claramente debe movilizar a la sociedad en su conjunto a generar esta transformación que en el día de hoy han hecho posible miles de voces de estudiantes, de mujeres y de hombres que en el día de hoy tienen mayor conciencia de la necesidad de avanzar a una sociedad que se construya, que se reconozca y que se valore en la dignidad de cada ser humano. Muchísimas gracias a ustedes y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias. Y de esta forma finaliza la sesión de la Comisión de Educación y Cultura, que tuvo invitados especiales durante esta jornada para conversar temas relativos a la situación actual de los establecimientos educacionales respecto al acoso sexual y también a las diversas denuncias que mantienen movilizadas a instituciones a lo largo de todo el país. Expusieron rectores de diversas casas de estudio, por ejemplo, el rector de la Universidad de Chile, el rector de la Universidad de Valparaíso, también el rector de la Universidad de Playa Ancha, y además estuvo el rector de la Universidad Técnico Federico Santa María. Además, dentro de las intervenciones se conversó la red de investigadoras, también representantes que plantearon algunos puntos relacionados con la incorporación, por ejemplo, de la mujer al trabajo y cuál es la representación que ellas tienen actualmente. Materias pendientes que señalaron aún quedan, como por ejemplo este punto que les señalaba, la representación de las mujeres en la academia y además la necesidad de protocolos, actualización de protocolos y también incorporación de estos a diversas instituciones, bien digo, de educación, porque señalaban que de 60 establecimientos educacionales, solamente 7 a lo largo del país poseen este tipo de protocolos. De esta forma nosotros concluimos esta transmisión de comisiones, pero los invitamos a que continúen en nuestra sintonía.